¿Y si te dijera que el capitalismo moderno se construyó sobre una frase que casi nadie entendió y que su autor jamás pensó que fuera una ley del sistema? La mayoría de las personas cree saber en qué se basa el capitalismo. Mercados libres, Estado mínimo, la idea de que si cada uno persigue su propio interés, la sociedad se ordena sola, como por arte de magia. Y cuando alguien pregunta de dónde sale esa idea, la respuesta suele ser siempre la misma: Adam Smith, el hombre de la peluca empolvada, el padre de la economía moderna, el profeta del dejad hacer. Pero aquí empieza el problema. Adam Smith nunca creyó en el capitalismo que hoy se cita en su nombre. Es más, quienes hoy lo veneran suelen ser exactamente las personas contra las que él nos advirtió. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen, y donde nada es tan simple como te lo han contado. Antes de hablar de la famosa mano invisible, hay que dar un paso atrás, porque la mayoría de la gente nunca escuchó lo que Adam Smith realmente defendía. Y no es culpa suya. Durante más de un siglo se construyó una mitología económica entera usando su nombre. Una mitología tan repetida que hoy parece sentido común. La historia dice así: el Estado debe apartarse de la economía, los mercados deben funcionar sin interferencias, y la competencia, por sí sola, generará prosperidad para todos. A esta idea, más tarde, los economistas la llamaron laissez-faire, una expresión francesa que significa dejar hacer, o dicho sin eufemismos, manos fuera. El relato dominante afirma que Adam Smith inventó el laissez-faire, que confiaba más en la codicia que en el gobierno, que pensaba que el comercio sin regulación era la forma más pura del progreso humano. Es una historia limpia, cómoda, ideológica. El problema es que tiene un pequeño defecto. Adam Smith jamás dijo eso, ni una sola vez. De hecho, si Smith viera lo que hoy se llama mercado libre, probablemente preguntaría quién reescribió su libro y por qué eliminaron todas las advertencias. Para entenderlo, hay que volver al mundo real en el que vivió Adam Smith, no al de los eslóganes. Smith nació en 1723, en Escocia, en una sociedad dura, con inviernos largos, pocas oportunidades y una estructura social donde el origen importaba mucho más que el talento. La Gran Bretaña de su época no era un paraíso de mercados libres, era un imperio mercantilista. El comercio estaba controlado por monopolios reales. Los precios, por gremios cerrados, las industrias, por cárteles, y el comercio global estaba dominado por gigantes corporativos como la Compañía de las Indias Orientales, una empresa privada con ejército propio, que actuaba menos como una compañía y más como un estado soberano. Ese era el sistema financiero que Smith observó. Un mundo donde el poder económico y el poder político estaban completamente entrelazados, donde los mercados no eran libres, sino manipulados por intereses privados con acceso al poder. Si algo hizo Adam Smith durante su vida, fue advertir que cuando los comerciantes acumulan demasiado poder, lo usan para torcer las reglas a su favor. En una de sus frases más incómodas, escribió que las personas del mismo oficio rara vez se reúnen, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público. Traducido al lenguaje actual, cuando los empresarios se juntan, el ciudadano pierde. No suena precisamente como el manifiesto del capitalismo desregulado. Y hay otro detalle que los manuales suelen omitir. Adam Smith no era economista, ni siquiera se consideraba uno, era filósofo moral. Estudiaba el comportamiento humano, la empatía, la justicia, la psicología que explica por qué cooperamos, o por qué no. Antes de escribir La riqueza de las naciones, escribió La teoría de los sentimientos morales, un libro denso, incómodo, sobre ética y conducta humana. Y si uno lo lee con atención, queda claro que Smith creía que las sociedades solo funcionan cuando existe un mínimo de decencia y responsabilidad mutua. No pensaba que la codicia moviera el mundo, pensaba que lo hacía la moral, y que cuando ésta falla, el sistema se rompe. Y aquí aparece el gran giro de su legado, la famosa mano invisible, la frase que todo el mundo conoce, aunque casi nadie sabe de dónde sale. La idea de que el mercado, si se lo deja actuar, conduce mágicamente a un resultado positivo para la sociedad. Pero hay un detalle que el capitalismo moderno se encargó de enterrar. Adam Smith utilizó esa expresión solo 3 veces en toda su obra. 3. Y ninguna de esas veces la presentó como una ley universal del mercado. Ninguna dijo que las corporaciones debían actuar sin límites. Ninguna defendió la desregulación como camino a la prosperidad. Entonces, si la mano invisible no era el centro de su pensamiento, ¿qué lo era? La respuesta es incómoda. Smith creía que las economías solo funcionan cuando el poder está distribuido y las reglas se hacen cumplir. Defendía la intervención del Estado en educación, banca, obras públicas, infraestructura, monopolios naturales y control del poder corporativo.
creía en la regulación, pero no en la regulación estúpida, y dedicó páginas enteras a advertir que las empresas, cuando se vuelven demasiado grandes, terminan capturando al Estado. En su época, el gran monstruo era la Compañía de las Indias Orientales, un monopolio tan vasto que controlaba territorios, ejércitos y rutas comerciales. Smith la llamó un monopolio manchado de sangre, una fuerza que distorsionaba mercados y corrompía gobiernos. Si hoy estuviera vivo, probablemente miraría a ciertas tecnológicas, farmacéuticas o bancos sistémicos y haría una sola pregunta. ¿De verdad nadie leyó el libro? Lo irónico, casi trágico, es que Adam Smith terminó convertido en la mascota intelectual de una ideología contra la que él mismo advirtió. Es como si una corporación adoptara como imagen a la persona que escribió el informe que la denunciaba. Para entenderlo bien, hay que aceptar un dato clave. La mano invisible casi no aparece en su obra. 3 menciones, 2 en libros publicados, 1 en un ensayo temprano. Y ninguna habla de mercados autorregulados ni de armonía social generada por la codicia. Al contrario, en los 3 casos, la mano invisible aparece como una excepción, no como la norma, un accidente. Un momento raro donde el comportamiento humano, por razones ajenas a la virtud, produce un efecto positivo. La primera aparición está en un ensayo llamado Historia de la Astronomía. Allí, la mano invisible no tiene nada que ver con dinero. Se refiere a la superstición, la tendencia humana a atribuir a los dioses lo que no puede explicar. Smith analiza cómo las personas inventan fuerzas invisibles para sentirse seguras frente al caos. Si el capitalismo moderno buscara una metáfora honesta de sí mismo, esta encajaría bastante bien, pero esa cita nunca se menciona. La segunda, la famosa, aparece en La riqueza de las naciones. Smith describe a un comerciante que decide invertir en su país en lugar de hacerlo en el extranjero. ¿Por patriotismo? No. ¿Por racionalidad económica? Tampoco. Lo hace por miedo. Miedo al riesgo. Y ese miedo, de forma accidental, beneficia a la industria local. Eso es todo. No es una ley económica, no es una teoría universal, es una anécdota sobre cómo el temor individual puede, a veces, generar un beneficio colectivo. Pero cuando más tarde fue necesario justificar la desregulación, esa anécdota se transformó en dogma. Si la ironía tuviera rostro, probablemente sería Adam Smith viendo cómo se usa su libro. La tercera aparición está en La teoría de los sentimientos morales, y es aún más incómoda. Smith describe a los grandes terratenientes ricos, a los que llama bestias vanidosas e insaciables, que acumulan recursos sin límite. Pero como no pueden consumirlo todo, terminan redistribuyendo una parte, no por bondad, sino porque el cuerpo humano tiene límites. Un hombre puede poseer 10.000 hectáreas, pero solo puede cenar una vez. Los pobres sobreviven de las sobras. Esa es la mano invisible en sentido moral. La riqueza goteando no por justicia, sino por saturación. No es una defensa de la desigualdad. Es casi un suspiro cansado ante la naturaleza humana. En resumen, las 3 manos invisibles de Smith son superstición, miedo y límites físicos de la codicia, no exactamente la santísima trinidad del neoliberalismo. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, esa pequeña metáfora cobró vida propia. Economistas de la Escuela de Chicago, políticos de la era Reagan, lobbies corporativos y think tanks promercado la elevaron a doctrina. La usaron para argumentar que la regulación era innecesaria, que el Estado siempre estorbaba y que los mercados, solos, generarían estabilidad. La mano invisible pasó de ser una observación a ser una excusa. Adam Smith fue convertido en el símbolo de la desregulación, pese a haber pasado media vida advirtiendo que los comerciantes, sin control, destruyen el mercado. No fue un error, fue una estrategia. A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando surgieron los grandes imperios industriales, ferrocarriles, acero, petróleo, sus dueños necesitaban algo más que poder. Necesitaban legitimidad. Andrew Carnegie, John D. Rockefeller y otros no querían regulación, querían un relato moral que los justificara, y lo encontraron en una versión recortada de Smith. Más tarde, durante la Guerra Fría, esa versión se convirtió en arma ideológica. El capitalismo necesitaba una narrativa moral contra el comunismo, y la mano invisible, vaciada de matices, cumplió ese rol. Pero lo que Smith realmente temía era justo lo que terminó ocurriendo. Corporaciones tan grandes que pueden fijar precios, influir en leyes y doblegar estados. Advirtió que los comerciantes, sin control, engañarían y oprimirían al público. Alertó sobre monopolios, sobre concentración de poder, sobre captura del regulador. Defendió que el gobierno debía intervenir para proteger a los trabajadores y evitar distorsiones. Todo eso fue borrado. Se quedó la frase cómoda. Se eliminó la filosofía moral. Es un patrón histórico
Las élites toman la frase que les sirve y descartan el resto. Citan la mano invisible, pero no la condena a las corporaciones. Hablan de mercados libres, pero ignoran que Smith veía al mercado como una construcción humana, no como una fuerza natural. Y si es humana, necesita reglas. Y aquí viene el giro que incomoda a los responsables políticos actuales. Adam Smith nunca creyó que el interés individual produjera buenos resultados de forma constante. Creía que, la mayoría de las veces, producía resultados desastrosos. La riqueza de las naciones no es un canto al mercado perfecto. Es una disección de por qué los mercados fallan, cómo se forman monopolios, cómo los cárteles manipulan precios, cómo las empresas corrompen gobiernos. La mano invisible no era la solución, era la anomalía. Pero con el tiempo, la anomalía se convirtió en marca. Si avanzamos hasta nuestro presente, la ironía es casi dolorosa. Construimos un sistema financiero entero sobre una frase marginal e ignoramos cientos de páginas de advertencias. Concentración de poder, influencia corporativa, mercados distorsionados no por el Estado, sino por quienes pueden escribir las reglas. Desde la Gran Depresión hasta la crisis de 2008, pasando por burbujas, rescates bancarios y colapsos, el patrón se repite exactamente como Smith lo anticipó. Cuando los poderosos operan en la sombra, el mercado deja de ser mercado, se convierte en teatro, y el resto paga la entrada. Mira el paisaje actual. Tecnológicas que controlan la información, cadenas de distribución que aplastan a la competencia, bancos cuya caída exige rescates nacionales. Esto no es libre mercado. Es capitalismo explicado como cartel con relaciones públicas. Y la tranquilidad con la que algunos invocan la mano invisible suena menos a economía y más a superstición. Justo lo que Smith criticó en su primer uso del término. La necesidad humana de creer que fuerzas invisibles harán el trabajo que no queremos hacer nosotros. La verdad es más simple y más incómoda. Los mercados no corrigen abusos por sí solos. El poder no se autorregula. Y la codicia, sin límites, devora incluso el sistema que la premia. El capitalismo moderno se parece demasiado al monstruo que Adam Smith temía. Un tablero inclinado donde los resultados parecen destino, pero son diseño. Entender lo que Smith realmente dijo no vuelve al mundo más oscuro, lo vuelve más claro. Porque Smith no creía que la economía estuviera condenada. Creía que era humana, imperfecta, corregible, moldeada por decisiones. Defendía el equilibrio. Mercados suficientemente fuertes para innovar, estados suficientemente fuertes para contener y sociedades lo bastante conscientes para exigir justicia. Adam Smith nunca prometió que la mano invisible nos salvaría. Dijo, sin rodeos, que tendríamos que salvarnos nosotros. La historia no se repite, pero rima. Y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver el capitalismo, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y aquí te muestro los lugares donde nadie quiere que mires.